choque entre judaizantes y cristianos. A lo largo de Hechos vamos a ver cómo se presentan predicaciones ejemplares, congregaciones modelos, actitudes ministeriales ideales, dignas de imitar. Se nos presenta también un paradigma misionero y vemos a lo largo de Hechos cómo el evangelio avanza, cómo el cristianismo se consolida y también se va viendo cómo más grupos étnicos son involucrados en la participación en el reino de Dios. Sabemos que Pablo y Bernabé emprenden el regreso a Antioquía de Siria luego de aproximadamente 2 años de trabajo misionero, de lo que se le suele decir el primer viaje de misionero de Pablo, del año 46 al 48. Y al pasar un tiempo en la iglesia de Antioquía de Siria, van a llegar personas de la iglesia de Jerusalén, en donde pastorea junto a otros Santiago, aquel que era medio hermano de Jesús. Lo que va a suceder en Hechos 15 es muy especial. En la Biblia hay varios momentos, varias escenas o acontecimientos que se nos presentan como decisivos, como un hito histórico, ¿sí? No un mito, un hito, con H, un hito histórico. Situaciones que marcan un antes y un después, ¿sí? Situaciones que son muy especiales. Y el hito de hoy, el de Hechos 15, nos involucra porque va a llegar a conclusiones que impactan en nuestra vida hasta el día de hoy. Hay razones para pensar que la carta a los Gálatas fue escrita inmediatamente después de Hechos 15, o cerca de Hechos 15, o en el mismo momento que Hechos 15, o un poquito antes. Sea como sea, está totalmente relacionada, sobre todo a nivel temático, entonces siempre le recomiendo leer Hechos 15 y luego leer la carta a los Gálatas. Vamos viendo a lo largo de Hechos cómo se va dando la progresión geográfica y también la progresión cronológica, va acompañada una cosa con la otra. Son testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego se sigue los confines de la tierra. Y la pregunta que surge eventualmente es, ¿cómo tendría que ser la fe cristiana en un contexto lejano al judaísmo? Porque la primera iglesia, la de Jerusalén, tenía un componente judío mayoritario o casi absoluto. Pero cuando nos alejamos del contexto judío, ¿cómo debería relacionarse el cristianismo con el judaísmo? Y esto comienza a resolverse en Hechos 15. Y aunque yo haga algunas observaciones extras a este pasaje, y vamos a ver Hechos 15 en esta hora y en la que sigue también, aunque haga algunas observaciones extras, el punto principal es, ¿hay continuidad en el judaísmo con respecto al cristianismo? Al revés, en el cristianismo con respecto al judaísmo. ¿Hay continuidad? ¿De qué manera? ¿El cristianismo es una progresión del judaísmo? Sobre todo, ¿se puede ser cristiano sin pasar por el judaísmo? Esa va a ser la pregunta que tenemos que tener en mente. ¿Se puede ser cristiano sin pasar por la práctica del judaísmo? Esa es la pregunta fundamental. Fíjense, Hechos 15, dice el versículo 1, aquellos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Fíjate, llegan personas. Algo que te quiero decir que es muy interesante a lo largo de Hechos y que no lo voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, es que a lo largo de Hechos cada iniciativa misionera o cada iniciativa tiene estas dos cosas en común. O son con un fin evangelístico y son también guiados directamente por Dios. Esas características tienen cuando llega un cristiano a algún lado. O Dios providencialmente los envió o es un esfuerzo evangelístico. Y acá no tiene ninguna de las dos características. Es la primera vez en Hechos que llega alguien y dice algo espiritual, pero nadie sabe quién lo mandó, nadie sabe de dónde salió y tampoco es una cuestión evangelística. ¿Qué dicen estas personas, casi digo hermanos, que le dicen a los de Antioquía de Siria? ¿Qué les dicen? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces tenemos una pregunta acá. Estas personas que no fueron enviadas por nadie, nos muestran una ruptura del patrón de la narrativa de Lucas. Estas personas no fueron enviadas por nadie, no están haciendo evangelismo. ¿Habrán sido enviados por la iglesia de Jerusalén? Dios los estará guiando. ¿Se habrán autoconvocados al ministerio de la enseñanza? La ruptura del patrón tiene que llamarnos la atención. Dice el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, está la iglesia de Antioquía de Siria, la segunda iglesia de la historia del cristianismo.
de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de la historia del cristianismo. Unas personas que se congregaban acá y que eran miembros de acá, fueron a la iglesia de Antioquía y les dijeron, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pablo y Bernabé, que estaban acá, pelean con ellos y no llegan a ningún acuerdo. Estos son los primeros judaizantes. No llegan a ningún acuerdo. Entonces ellos, la iglesia de Antioquía dice, vamos a ir a la iglesia de Jerusalén para preguntarle a los apóstoles y a los otros pastores, ¿qué onda con esto? ¿Qué hacemos con esto? Veamos que hay un punto muy importante acá. El compromiso con la verdad doctrinal es absoluto. No van a dejar Pablo y Bernabé sin resolver esta cuestión. No es que porque vinieron de la primera iglesia, de la iglesia más importante hasta el momento, no es porque sus pastores eran súper espirituales, además el pastor de la iglesia de Jerusalén era medio hermano de Jesús. No es que por eso los que vienen de allá van a mandar. Vamos a averiguar cuál es la verdad, porque aquí hay implicancias doctrinales. Tenemos que tener el discernimiento suficiente y la preocupación suficiente como para ver, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Entonces la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé a Jerusalén para averiguar. ¿Por qué? Porque el compromiso con la verdad doctrinal es absoluto. Todos los buenos siervos de Dios a lo largo de la Biblia han tenido un compromiso con la verdad doctrinal absoluto, dispuestos a todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 Corintios 13:6 nos dice que el amor se goza en la verdad. O sea que la verdad forma parte del amor real. Además Jesús en Juan 8:32 nos enseñó que en el conocimiento de la verdad, ¿qué hay? Libertad. Por lo tanto, si no hay verdad, no hay libertad y no hay amor. Sin la verdad no hay amor ni hay libertad. Aunque haya comodidad carnal en la mentira doctrinal, también hay esclavitud. Solo en la verdad hay verdadero amor. Solo en la verdad hay libertad. Entonces el compromiso con la verdad debe ser altísimo. Y en el cristianismo la verdad es un supravalor. Uno de los valores que destaca sobre otros en jerarquía. Y Pablo y Bernabé no van a ceder esta enseñanza, sino que van a hacer lo que deben hacer. Ir a averiguar qué pasa. Mientras van a hacer lo que otro medio hermano de Jesús nos manda en su versículo 3. Luchar ardientemente por la fe dada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Hicieron esto, aunque obviamente generó una división marcada y generó discusiones. Podrían haber dicho, pero vienen de la iglesia de Jerusalén. Su pastor es el medio hermano de Jesús. Lo que dicen debe ser cierto. Ellos no cedieron. No importa quién venga. No vamos a ceder. La verdad ha sido dada a los santos una vez para siempre. Y aunque generó discusiones, generó una división, cuando la verdad está en juego, la neutralidad o la indiferencia no son opciones santas. Cuando la verdad está en juego, la neutralidad y la indiferencia no son opciones piadosas, no son opciones santas, ni en los tiempos bíblicos ni hoy. Fíjense el versículo 3, vamos a leer hasta el 5. Así que siendo enviados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Con qué? Contándole cómo los gentiles iban a Dios. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, había un grupo sectario dentro de la iglesia de Jerusalén. Había un grupo que muestra su verdadera cara doctrinal. No solo los que habían viajado de Jerusalén a Antioquía, sino que en Jerusalén había un grupo que decía, tenés que circuncidarte. Pero solo circuncidarte no, fíjense, mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Te suena? Es lo que acabamos de leer, es lo que acabamos de hablar. Un movimiento dentro de la iglesia cristiana que dice, hey, hay que circuncidarse y hay que guardar la ley de Moisés. Hago así con la cabeza porque tengo el cable del micrófono que... No es que me esté rascando, no tengo piojos, hermanos, sino que el cable del micrófono a veces me muevo y me tira. Otro grupo de hermanos de la iglesia de Jerusalén son más explícitos que el grupo que viajó hasta Antioquía. No solamente dice que los gentiles tienen que circuncidarse, sino que además dicen que deben cumplir con los mandamientos de la ley del Sinaí. Hasta el momento esto no se había definido.
porque todos los primeros cristianos que eran judíos, pero ahora con gentiles convirtiéndose sin tener ningún contacto previo con el Antiguo Testamento, sin tener ningún contacto previo con la fe judía, hay un problema para resolver. ¿Cómo tienen que vivir los cristianos gentiles? ¿Cuál es la relación entre los gentiles que se han convertido a Cristo y el pacto mosaico? ¿Cómo afecta la vida del cristiano del pacto de Sinaí la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés? Y este es el punto de conflicto. Y este capítulo va a marcar un hito, un punto histórico en la historia del cristianismo. No en la historia de la iglesia de Antioquía solamente, ni en la de Jerusalén, sino en la historia del cristianismo. Acá se va a marcar un hito. A partir de acá las cosas van a quedar claras. A partir de acá el cristianismo va a comprender y va a terminar de madurar el pensamiento al respecto de cuál es la relación entre los gentiles convertidos a Cristo y la ley de Moisés. Y aunque este conflicto venga de parte de un grupo respetable dentro del cristianismo, judíos fariseos convertidos a Cristo, es necesario igual revisar su enseñanza. ¿Tendrán los gentiles que circuncidarse y cumplir con la ley del Sinaí? Y aunque esto se va a resolver en Hechos 15, hace más o menos 1975 años, hoy hay personas que no entienden aún la conclusión a la que se llegó. Por eso vuelven a aparecer los judaizantes. Es como ver una serie que nunca se termina y que sigue sacando capítulos y ya no son creativos los capítulos. Ya la serie debería haber muerto. Ya la serie debería haber sido cancelada, terminada, fin, metele un final. Los judaizantes vuelven a aparecer una y otra vez. Van a aparecer en la iglesia de Galacia, han aparecido en la iglesia de Antioquía. Vuelven a aparecer. Veamos qué enseña Dios en su palabra. Vamos al versículo 6, del 6 al 19 ahora. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, fíjense, Pedro es el que va a hablar. Hermanos, ustedes saben que en los primeros días, o sea, de la iglesia, Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después volveré y reedificaré el tabernáculo de David que se ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, hablando Jacobo, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Fíjate qué interesante quiénes son las personas que hablan. Pedro, líder de la iglesia, líder de los apóstoles. Pablo y Bernabé, los primeros misioneros, con un trabajo bastante fuerte con los gentiles. Y Jacobo, el medio hermano de Jesús, que está pastoreando la iglesia de Jerusalén. ¿Qué dice Pedro? Bueno, Pedro habla enfatizando que Dios dio fe al Espíritu Santo, a la santidad y a la salvación por gracia. Y que al darla a los gentiles lo dio de la misma manera que los judíos, por gracia. La misma salvación que le dio a los gentiles es la misma que le dio a los judíos. Aunque los judíos habían intentado cumplir la ley durante toda su vida, recibieron el mismo tipo de salvación que recibieron los gentiles sin haber tenido nada que ver con la ley. Entonces Pedro dice, hermanos, la salvación ha sido la misma, por gracia a través de la fe. El Espíritu Santo ha llegado a ambos grupos, hayan tenido ley como el judío o sin ley como el gentil.
¿Qué dicen Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé relatan que hubo señales divinas entre los gentiles. Y es muy interesante que esas señales son muy parecidas, si vamos para atrás en el libro de Hechos, a lo que los judíos vivieron en Pentecostés. En Pentecostés lo vivieron los judíos. Era un grupo de judíos que había ido a alabar a Dios en el templo de Jerusalén. Y Pablo y Bernabé relatan que como que se han ido produciendo diferentes, entre comillas, situaciones como Pentecostés entre los gentiles. Lo mismo que pasó en Pentecostés ha pasado con los judíos. No en la fecha de Pentecostés, pero sí de la manera. Dios mostrando su obra en los gentiles. Validando el mensaje, validando los mensajeros, mostrando señales del trabajo divino en los gentiles, así como lo hizo en Pentecostés con los judíos. Jacobo, pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿A qué acude Jacobo? Fíjense qué interesante, acude a profecías. ¿Qué hacían esas profecías? Anunciaban siglos antes la conversión de los gentiles. Y él resalta, Jacobo resalta, que lo que Pedro dice coincide con el plan de Dios revelado en la antigüedad, registrado en las Escrituras. ¿Qué dice Jacobo? Hermanos, lo que Pedro está diciendo es lo mismo que la Biblia había profetizado. Y Jacobo sigue y concluye de manera muy enfática que no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Cuando pensamos en la palabra molestar, nosotros pensamos en incomodidad, en algo de poca importancia. Pero en griego la palabra que se usa acá alude a la idea de dificultar el camino, de hostigar, de acosar, de causar dificultad, de causar tropiezo, de quitar la paz, de causar problemas. En otras palabras, Jacobo concluye que nadie debe hacer tropezar a los cristianos gentiles a través de la ley de Moisés. No dificulten la fe de los gentiles a través de inculcarles la ley de Moisés. ¿Me están siguiendo? Estamos viendo los primeros líderes de la iglesia cristiana. Gente que conoció a Jesús de primera mano. Y ellos están llegando a esta conclusión. No molesten a los gentiles con la ley de Moisés. No los hagan tropezar, no estorben su fe. No sean una dificultad para la vida espiritual pidiéndoles que cumplan la ley de Moisés. Y esto es una bomba teológica. Porque es un gran alivio para el corazón de los gentiles. Los gentiles quedan eximidos de intentar cumplir aquello que en realidad ni siquiera los judíos pudieron cumplir, como dijo Pedro. Pero dice, hermano, ¿por qué van a decir los gentiles que busquen cumplir algo siendo que ni ustedes ni sus padres pudieron cumplirlo? ¿Me siguen? Fíjense qué interesante. El judío nunca pudo cumplir la ley de Moisés en serio. Si usted ve en el Levítico, hay un mandamiento que dice que cada 7 años hay que perdonar todas las deudas. ¿Usted sabe que no hay ningún registro de que Israel alguna vez haya cumplido eso? Un judío perdonando deudas. Se ríen, ¿no? Bueno, eso no es nuevo. No hay ningún registro de eso. Israel no cumplía la ley. Cumplía partes externas. Hubo hombres piadosos, pero la mayoría sí cumplía algo externo que le daba cierta reputación social. Pero ellos también fallaron. Y Pedro dice, hermanos, yo no pude, ustedes no pudieron, sus antepasados tampoco pudieron. ¿Por qué les van a pedir a ellos que traten de hacer algo que nadie pudo cumplir? Es una bomba teológica. Y de acá surgen muchas preguntas que vamos a buscar la respuesta. Por ejemplo, ¿el Antiguo Testamento tiene utilidad para el cristiano? ¿Qué significa Mateo 5:17 donde dice que Jesús vino a cumplir la ley y no a abrogarla? Otra pregunta, ¿la ley de Moisés tiene funciones vigentes? Y vamos a dedicarnos a responder estas preguntas. Y hermanos, de verdad les ruego al Señor que puedan acompañarme con atención, porque entender esto es fundamental para una vida cristiana saludable. La mayoría de las herejías del cristianismo vienen por no comprender bien el Antiguo Testamento. Primera pregunta, ¿tiene utilidad el Antiguo Testamento? Vamos a buscar en la Biblia la respuesta. Vamos a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Si usted se demora, puede ver acá en la pantalla el versículo. Por cuestión de tiempo, a mí me encanta el ruidito de las Biblias. Y me muestra hasta cuándo puedo esperar. Cuando cese el ruidito, porque ya todo encontraron. Me gusta hacer esta broma siempre. Según su edad, prenda su Biblia, o abra su Biblia, o desenrolle su Biblia. El formato es lo de menos. ¿Qué es lo importante?
que llegue de ese lugar al corazón. Amén. Romanos 15:4. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que todo el Antiguo Testamento es útil. Se escribió para nuestra enseñanza y todo es útil según ese propósito. El testimonio de las Escrituras es útil para nosotros. Ninguna parte de las Escrituras carece de utilidad. Por lo tanto, ninguna parte debe ser descartada o despreciada. Ninguna. Toda la Biblia es útil, incluyendo la ley de Moisés. Es útil. No es inútil, es útil. Sirve para nuestra enseñanza. A mí me maravilla pensar que José vivió lo que vivió, entre tantos propósitos, también para que yo aprenda algo. Dios le sostuvo a José en su vida para que yo como cristiano, al leer su historia, crezca en fe, en perseverancia, en esperanza, en paciencia, en consuelo. El Antiguo Testamento fue escrito para enseñanza de la iglesia, para que en las Escrituras tenga esperanza, fe, consuelo, paciencia, perseverancia. ¿Sí? Y sabemos que el punto es interpretarlo bien, ¿no? Pero primera pregunta, ¿es útil el Antiguo Testamento? Absolutamente. Fue escrito para tu enseñanza. Otra cosa que quiero marcar antes de seguir a otra pregunta es que uno tiene que comprender, como dice 2 Timoteo 2:15, que uno tiene que trazar la palabra, utilizar la palabra con precisión. Y acá es donde naufraga mucha gente, con precisión. Uno tiene que comprender la importancia de la precisión a la hora de interpretar la Biblia. Siempre fundamental para una buena interpretación distinguir, por ejemplo, entre lo descriptivo y lo prescriptivo, entre lo excepcional y lo que es normativo, y también distinguir los pactos de Dios. Pactos de Dios, algo que tenemos que entender. Aunque Dios no cambia, Él ha decidido revelarse progresivamente. La revelación de Dios a la humanidad ha sido progresiva y establece a través de pactos cómo Él desea relacionarse con los suyos. Esta manera de relación entre Dios y los hombres lo podemos llamar pactos. Y es importante reconocer que pacto es de obligación bilateral, o sea que las dos partes que forman parte del pacto están obligadas a algo, y qué parte es unilateral. ¿Y de qué viene esto? De saber si hay condiciones para el cumplimiento del pacto o no hay condiciones para el cumplimiento del pacto. No voy a desarrollar, mejor dicho, no vamos a leer todos los versículos que tienen que ver con los pactos principales, pero dentro de los pactos tenemos el pacto con Adán. Dentro del pacto de Adán tenemos las palabras de Dios a la serpiente y le dice: de la mujer va a venir un descendiente que va a destruir tus obras. Vos le vas a dañar en el talón, pero él te va a pisar la cabeza. Y vemos que también le dice al hombre que tiene que ganar su trabajo de manera sufrida. Y vemos que también le dice a la mujer que tiene que aceptar el liderazgo de su esposo y que cada vez que dé a luz le va a doler. ¿Y Dios pone alguna condición para eso? No. Dice, esto es así. Ese pacto no tiene condiciones. Dios lo estableció así, va a seguir así. Hermano, tu trabajo va a tener espinas siempre. No hay condiciones. Y dentro de esto que no hay condiciones, dice, va a venir un descendiente de Eva que va a destruir a la serpiente y sus obras. Tenemos el pacto con Noé, en Génesis 8, también. Dice, hermanos, no dice hermanos el Señor. El Señor le dice a Noé, mira, está determinado esto. Va a haber estaciones, va a haber tiempo de siembra, de cosecha, va a haber diferentes momentos climáticos, pero tenés que saber esto. Nunca más voy a destruir a la tierra con agua. Ya Pedro nos cuenta que la va a destruir con fuego, pero con agua no. ¿Y qué puso como señal de su promesa, de su pacto? Un arco iris. ¿Hay alguna condición para Noé? No. Haga lo que haga Noé, eso se va a cumplir. Tenemos el de Abraham, donde tiene una serie de promesas también bastante complejas, pero no le pone condiciones a Abraham. Le dice, esto se va a cumplir, Abraham, no hay ninguna condición. Tenemos el pacto con Moisés, o sinaítico, o la ley, donde le dice, Israel, si me obedeces, te va a ir bien. Si no me obedeces, te va a ir mal. ¿Hay una condición para el cumplimiento del pacto? Sí. Está ligado a tu obediencia. Si me obedeces, te va a ir bien. Si no me obedeces, te va a ir mal. Tenemos el pacto con David, donde Dios dice que un descendiente de David se va a levantar y va a reinar por siempre. Tenemos el pacto nuevo, el de Jesús,
en el cual tenemos entrada al trono de la gracia. De todos estos, el único que es de obligación lateral, o sea que las dos partes del pacto están obligadas, condicionadas. De todos estos, el único que es condicional es el pacto de Moisés, el de la ley de Sinaí. Todos los demás son incondicionales. En este Dios le dijo, Israel, si vos haces esto, te va a ir bien. Si vos haces esto otro, te va a ir mal. De que yo cumpla mis bendiciones depende de tu conducta. A Adán no le dijo eso, a Noé no le dijo eso, a Abraham no le dijo eso, a David no le dijo eso y en el nuevo pacto tampoco se dijo eso. Solo en el pacto de Moisés le dice, Israel, si vos te comportás así, te va a ir bien. Si no, yo te quito mi protección, te quito mi bendición. Si una de las partes no cumple con su parte del pacto, el pacto queda invalidado por incumplimiento del otro. ¿Y sabes qué? Vos ves tu Biblia y más de la mitad es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento casi todo es una historia de Israel fracasando en cumplir su parte del pacto. Fracasa una y otra vez. Lo que tenés de testimonio ahí es Israel rebelde, Dios misericordioso y paciente. Pero Dios va a cumplir su palabra. Israel, no estás obedeciendo. Te va a pasar algo malo. Te voy a quitar mi bendición. Te voy a quitar mi protección. Una y otra vez, Israel fracasa. Hermanos, quiero que sepan esto. Dice Santiago 2:10. Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Yo quiero que me acompañes a argumentar esto. Dice Santiago 2:10, que si vos cumplís toda la ley, pero te falta un punto, ¿cómo sos? Culpable de todos. La ley exige que sea cumplida de manera absoluta. Yo siempre hago este mismo ejemplo. Si yo le pregunto a mi esposa, cuando estaba embarazada, ¿estás embarazada? Ella no puede decir un poquito. ¿Se puede decir estoy un poquito embarazada? No. O sí o no. Con la ley tenemos que entender que es bien blanco-negro. O cumplís la ley o no la cumplís. Había un mandamiento que decía que tenías que guardar todos los otros mandamientos de buena gana, de buen corazón. ¿Vos realmente crees que Israel guardó de buena gana y buen corazón todos los mandamientos? No, ni todos, ni le faltó solo uno. Pero nunca nadie pudo cumplir la ley de manera perfecta. Entonces, en las palabras de Santiago, si vos fallaste en un punto, sos culpable de todos. Sos culpable de todos. Pablo lo dice de otra manera. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie nunca cumplió la ley de manera perfecta. Hubo personas con un corazón inclinado a cumplirla, con buenas intenciones, con una buena actitud, pero nunca nadie cumplió la ley de Moisés. Si la salvación por obras hubiera sido posible, hubiera sido a través de cumplir la ley de Moisés y no hubiera hecho falta que Jesús viniera. Simplemente hubiera venido un mensajero del cielo que dijera, vamos, pónganse las pilas, esfuércense un poco más. Eso no pasó. Vino alguien a sustituirnos frente a las exigencias de Dios. Santiago 2:10, si faltas en un punto, sos culpable de todo. Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Si fallas en un punto de la ley, sos maldito. Sos maldito. Y se pone más complejo el tema, porque no solo la ley debe ser obedecida de manera completa y perfecta, sino también por la totalidad del pueblo. Todo el pueblo debía cumplirlo. ¿Y sabes qué? Nadie logró cumplirlo a la perfección, excepto uno. ¿Quién fue? Jesús. Fíjate Gálatas 3:10 al 13. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. O sea que el judaizante ¿bajo qué está? Apa. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ella, o sea, se basa en las obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Qué está diciendo acá? Que el que no cumple la ley es maldito. Lo peor que podríamos hacer es encasillarnos de nuevo en la ley de Moisés.
¿Por qué la ley del Sinaí o la ley de Moisés genera una maldición? Porque es maldito todo el que no cumple todo de manera perfecta. Y sabes que nadie pudo cumplirlo de manera perfecta. Lo peor que nosotros podríamos desear es volver a meternos en la religión de obras, en ver que nuestra vida espiritual esté ligada simplemente a nuestra obediencia. Yo estoy vivo espiritualmente no por mi obediencia. Estoy vivo espiritualmente porque Jesús me rescató, porque Jesús me transformó, porque Jesús me redimió y obro. Pero no está mi vida espiritual basada en mi cumplimiento de la ley de Moisés. La ley de Moisés genera maldición para aquel que no la obedece perfectamente durante toda su vida, hasta de manera retroactiva. Entonces, ¿qué significa eso? Si hay maldición, si no la cumple de manera perfecta, ¿qué significa? Que todos los que se meten en ese sistema, en realidad, están en maldición. Pero entonces, ¿la ley del Sinaí tiene utilidad y función vigentes? Sí, tiene utilidad. Una de sus funciones y propósitos, esto es muy importante, es dejar en claro que la salvación por obras es imposible. Incluso cuando un pueblo recibe un código de conducta perfecto escrito por Dios mismo, porque la salvación sí o sí es por gracia a través de la fe, para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Eso está en Efesios 2, 8 al 10, Efesios 1, 6. La ley es útil, ¿para qué? Para guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra que la ley es incapaz de salvarnos, en contraste con la capacidad exclusiva de Jesús para salvarnos. Romanos 3, 20 al 31. Te lo leo rápido. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, en otro camino, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para los que creen, o sea, por fe. No hay distinción, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre justificado por la fe, aparte, sin tener que ver con las obras de la ley. ¿De qué nos sirve la ley? Para que entendamos que necesitamos gracia. ¿Se entiende? La ley sigue teniendo una utilidad. Nos vemos pecadores en la ley. No es la utilidad de la ley que vos cumplas con los 613 mandamientos. La utilidad es que vos entiendas que no podés cumplir incluso cuando los tenés escritos uno por uno. Nadie puede. Nadie puede. Solo queremos algunos mandamientos que nos gustan. Pero los 613 no los queremos. Y si no los cumplís a todos, ¿qué pasa? Es como no haber cumplido nada. ¿Y ese esfuerzo en qué se traduce? Un esfuerzo inútil. Entonces la ley de Moisés nos guía a Jesús, comprendiendo que el único camino de salvación es por gracia a través de la fe. En Gálatas 3, 24 al 29 dice así: de manera que Juan Carlos lo leyó recién, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía, ¿para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo. Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa, no según la etnia, según la promesa. ¿Qué nos está diciendo todo esto? La ley es útil. Te sirve para ver el carácter de Dios, te sirve para ver tu pecaminosidad, pero no es útil para hacerte más santo. Te deja en evidencia de que en realidad necesitas gracia. Tenemos que entender, ya estoy medio jugado con el tiempo, le voy a meter un poquito más, pero tenemos que entender que la ley no salva a nadie y que por falta de cumplimiento de condiciones por parte de todos los humanos que estuvieron involucrados, no está vigente como pacto, pero sí tiene utilidad como revelación de Dios y esa utilidad permanece vigente. Es útil para revelarnos el carácter de Dios y poner en evidencia que la salvación es imposible por obras, aun cuando esas obras están detalladas en un código escrito por Dios mismo. Acompáñame rápido a Hebreos 7.
Y acá en el 7.12, por ejemplo, te hago una pregunta antes de leer Hebreos 7.12. ¿De qué tribu tiene que ser un sacerdote según la ley de Moisés? De Leví. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo, Jesús. ¿De qué tribu es Jesús? ¿Qué te dice eso? Lo que dice el escritor de Hebreos, que forma parte de la iglesia primitiva. Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. ¿Entendés? No estás bajo la ley de Moisés. Tiene utilidad, pero no debes volverte ahí. No tiene nada que ver con vos eso. Podés ver el carácter de Dios, podés ver que le gusta, pero no hay ningún sentido en volver a la parte ceremonial de la ley, en hablar como ellos. Es un anacronismo. Ni siquiera sos judío. ¿Por qué irías para allá? Hubo cambio de sacerdocio y eso que implica un cambio de ley. Fíjate el 7.18. Ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¿Sabe a qué se refiere con mandamiento anterior? A la ley de Moisés. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. El 22. Por eso Jesús ha sido fiador de un mejor pacto. Deja ahí tu mano en Hebreos. Te voy a mostrar solo un ejemplo de cómo la ley era temporaria e imperfecta. ¿Qué decía la ley respecto al divorcio? Que si vos tenías un desagrado con tu esposa, ¿qué podías hacer? Carta de divorcio, nos vemos. ¿Se acuerdan? Eso dice la ley de Moisés. ¿Y Jesús qué les dice? Moisés escribió esto por la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, el pueblo tenía un corazón de piedra. Por la dureza del corazón, Moisés escribió estas posibilidades para el divorcio. ¿Pero qué dice Jesús? No va a ser así. ¿Te das cuenta que el mismo Jesús está diciendo, eso era temporario? Era perfecto por un tiempo determinado. Un tiempo en el cual el corazón era de piedra. Pero en el nuevo pacto sabemos que Jesús, ¿qué nos trae? Un corazón de carne, sensible a Dios. Fíjate cómo ahí tenés un ejemplo de cómo la ley no es perfecta para todo tiempo. Fue perfecta para Israel en el desierto sin tener lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, un corazón de carne. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió esto acerca del divorcio. Por darles un ejemplo. Vemos una y otra vez que Jesús dice, bueno, la ley dice esto, pero, y ve que Jesús muestra algo más allá. Tenés ejemplos de que la ley de Moisés era para ese tiempo. Y el escritor de Hebreos, que forma parte de la iglesia primitiva, dice esto mismo que les leí recién. Se cambia el sacerdocio, eso significa un cambio de pacto, de ley. Queda anulado el mandamiento anterior. La ley no hizo nada perfecto. Se introduce algo mejor, con esperanza, nos podemos acercar a Dios. Fíjate Hebreos 8, 7 y 8, 13. Hebreos 8, 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. O sea, ¿qué tenía el pacto anterior? Pero me lo está diciendo alguien de la iglesia primitiva. Y viene fulanito, que se llama, como vos quieras, y traduce su nombre a un hebrañol. Dice, no, la iglesia primitiva tenía práctica judía. El escritor de Hebreos era de la iglesia primitiva. ¿Y qué decía el escritor de Hebreos? Ese pacto tenía defectos, no podía salvar a la gente. No era un camino de salvación. Fíjate el 13, 8:13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado, envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Un hermano de la iglesia primitiva. No sabemos quién era, quizá Apolos, quizá Bernabé, no sabemos quién era. ¿Qué está diciendo? No nos ayudó. ¿Qué dijo Pedro? No lo pudimos cumplir. ¿Por qué vamos a ir en esa dirección? La ley no puede justificar a nadie porque nosotros no podemos cumplirla. Fíjate Hebreos 10.1 y les recomiendo leer todo el capítulo. Hebreos 10.1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos los que se acercan. ¿Qué te está diciendo? No puede transformar tu corazón. No lo puede hacer. ¿Para qué te va a esforzar en llevar sacrificios? Si ya vino Cristo. Cristo sí transforma tu corazón. Los sacrificios, los rituales judíos no te pueden hacer perfecto. No pueden promover tu vida espiritual. La ley no puede justificar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplirlo. ¿Falló la ley? No, sino que dejó en evidencia
nuestra incapacidad para obedecerla y la necesidad de gracia para ser salvos. Y de esta manera la ley nos conduce a Cristo, porque en Cristo está la gracia de salvación que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Están medio asustados porque estoy haciendo leer Hebreos. La gente no lee Hebreo, no sé por qué, porque está al final capaz. Todo el mundo leyó Mateo un montón de veces, pero Hebreo está por ahí. ¿Sabes cómo puedo confirmar eso? Porque si yo digo, vamos a leer Sofonías, se escucha y están un rato largo. No ustedes, todos los cristianos de todos lados, yo también. Vamos a leer Habacuc, vamos a leer Mateo, vamos a leer Hebreos. ¿Dónde está Hebreo? ¿Está antes de Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ley de gente no lee Hebreos, pero Hebreos dice esto: el pacto no podía salvar a nadie, era defectuoso en ese sentido. No porque sea algo que Dios hizo mal a propósito, sino que Dios a propósito quería mostrar que su plan de salvación era por gracia. Y si vos te vas a Efesios 1, dice que la salvación nuestra es para la alabanza de la gloria de ¿qué? ¿De nuestra obediencia? No, de su gracia. Siempre estuvo estipulado que el hombre iba a fallar desobedeciendo la ley. Una pregunta más dentro de esto. ¿Están conmigo todavía? No viene con subtítulos, pero ¿me entienden? ¿Sí? ¿Qué significa Mateo 5:17 entonces? Donde Jesús dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Qué frase, no? El judaizante es como para el calvinista Romanos 9. ¡Ja! ¿Ustedes juegan al truco? Sí. Saca el ancho de espada acá y decís, y el judaizante te saca Mateo 5:17. Jesús no vino a poner fin a la ley, sino para cumplirla. Bueno, ¿qué significa Mateo 5:17 en donde Jesús dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas? No he venido para poner fin, sino para cumplir. Bueno, te lo explico. En Jesús la ley tiene plenitud de función. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que la cumple de manera perfecta en todos los sentidos. Satisface sus requisitos, obedece sus mandamientos. Es el cumplimiento de lo que la ley prefiguraba y anunciaba, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. O sea, ¿me entendés? En Jesús se cumple todo. Él obedece, Él cumple, y Él lo cumple en una profundidad tan grande que incluso Él cumple la ley como pecador. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Cómo sabemos eso? Porque es colgado en un madero, en una cruz. O sea que Él lo cumple en su obediencia, Él lo cumple todo lo que la ley decía, las sombras, las figuras, las profecías, todo eso que decía, más lo que pedía para el justo, Él lo cumple, Él obedeció la ley. Él cumple, Él es la esencia de esa sombra que veíamos. Pero además Él cumplió cada aspecto de la ley, al punto de también cumplir como pecador. ¿Por qué? Porque es muerto, colgado en un madero, en una cruz. Providencialmente Dios utiliza la manera de matar de los romanos con lo que Dios había dicho en Levítico, en Deuteronomio, que para el peor pecador, el que había pecado de manera atroz, sea colgado en un madero, expuesto públicamente. Él cumple en todos los sentidos de la ley. En Jesús realmente la ley tiene plenitud de función. Jesús es el único que lo cumple de manera perfecta en todos los sentidos. Satisface sus requisitos, obedece sus mandamientos, cumple lo que la ley prefiguraba y anunciaba, tanto la ley de Moisés como los profetas del Antiguo Testamento. Y continuando con la interpretación, a la luz de las Escrituras, queda el propósito vigente de que la ley no funciona como pacto hoy, sino que nos lleva a Cristo para ser salvos. La ley tiene la función de mostrarnos que es imposible que seamos salvos por la ley de obras, aun si esas obras están escritas en la ley de Moisés, ni siquiera escritas por Dios mismo. Estando escritas por Dios mismo, nosotros no pudimos obedecer. Vos podés decir, no, la verdad que yo soy re generoso, yo ofrendo, yo doy. Y imagínate que vos tenés el pueblo judío. Y en el pueblo judío había 3 diezmos. 2 anuales y 1 trianual. O sea, tenías 10 y 3%. O sea que un israelita diezmaba ¿cuánto? Un 23% anualmente. Ahí voy a decir, no soy tan generoso. ¿Te das cuenta? ¿Qué quedó en evidencia a través de la ley? Que no era generoso. La ley una y otra vez. Yo soy santo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No soy tan bueno. No, pero yo soy perdonador. Bueno, cada 7 años perdona todas las deudas. Y no soy tan perdonador.
La ley dejaba en evidencia y sigue dejando en evidencia nuestra pecaminosidad, pero como pacto ha sido anulada, es un camino sin salida. No nos lleva a tener una vida espiritual superior, nos lleva a darnos cuenta que necesitamos desesperadamente a alguien que nos reemplace frente a las exigencias de Dios. Y en Cristo eso sucede. Jesús cumple la ley del Sinaí de manera perfecta en todos sus aspectos. Obedece perfectamente y recibe sus bendiciones. Se hace responsable de los pecados y carga con las maldiciones, desamparado de Dios, y también se cumple en él la figura, él es la figura de sus prefiguraciones que había. ¿De qué hablaba el tabernáculo? De la presencia de Dios. ¿Cómo empieza Juan? Él se hizo carne y ¿qué hizo? Dice en griego, tabernaculizó entre nosotros. Él es el cumplimiento, él es el cumplimiento todo. Vamos al reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. ¿Cuáles son las primicias? Cristo, el primero en nosotros en resucitar. La purificación, el gran profeta, la Pascua. Todo eso está cumplido en Cristo. Lo mismo sucede no solo con las figuras de la ley, sino con los escritos de los profetas. Jesús es el cumplimiento de sus profecías. Incluso cuando se encuentra con sus discípulos en Mateo 24, él dice, todo se cumplió. Él vino a cumplir la ley y lo cumplió en todos sus aspectos. Entonces, hermanos, antes de terminar, el judaísmo nos muestra que somos culpables frente a Dios, que somos incapaces de cumplir con la ley de Moisés, que somos merecedores del castigo eterno, de que necesitamos gracia divina. Y el cristianismo nos muestra a Jesús, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan 1:14. Son realmente dos caminos diferentes. El judaísmo es una religión de obras por la cual nadie puede ser salvo. El cristianismo es una religión de gracia, la única manera por la que alguien puede ser salvo. Entonces la respuesta a nuestra pregunta principal, la pregunta cardinal, el judaísmo es útil para mostrarme mi necesidad de Jesús, no para que yo vuelva atrás. Y si el Espíritu Santo me convence de esta necesidad fuera de la ley de Moisés, que es lo que le pasó a los hermanos de Antioquía, no es necesario entrar al judaísmo para que el Espíritu Santo obre. Te lo digo de otra manera. La ley de Moisés lo que le mostraba a los judíos es que eran pecadores. ¿Pero qué vino a hacer el Espíritu Santo? ¿A convencerme de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿para qué servía la ley de Moisés? Para mostrarte que necesitas algo, que necesitas misericordia, que sin Dios no puedes ser salvo. La ley de Moisés funcionaba para eso. Sos pecador. Pero si vos siendo gentil, sin pasar por la ley de Moisés, el Espíritu Santo te muestra que soy pecador, ¿para qué me voy a meter en ese sistema? Ese sistema me dice que soy pecador. El Espíritu Santo también me lo mostró. No me hace falta entrar ahí para saber que soy pecador. Soy pecador. Necesito perdón. ¿Quién me da perdón? Jesucristo. Jesucristo. Vamos a Jesús. No es necesario entrar al judaísmo para saber que soy pecador. Esa era la función principal de la ley. Mostrarle el pecado al pueblo de Israel. Mostrar el pecado. Pero si el Espíritu Santo me lo muestra fuera de la ley, ¿para qué voy a entrar? Ayúdame a terminar, acompáñame a terminar con Hechos, con el pedacito de Hechos. Hechos 15, 19 al 21 para terminar. Fíjate la conclusión de los hermanos de la iglesia primitiva. Qué loco es que la gente de los movimientos de raíces hebreas quiera ser como la iglesia primitiva. Y estamos leyendo en la iglesia primitiva. ¿Qué dice la gente de la iglesia primitiva? Versículo 19. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación o de estrangulado de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Lo importante es que él dice, no hay que molestarlos más. No los molesten más a los gentiles. Ellos a través del Espíritu Santo están conociendo que son pecadores. No los metan en la ley. ¿Pero qué significan estos últimos versículos? ¿Que debían cumplir solamente algunos mandamientos? ¿Que tenían que cumplir esos mandamientos para comenzar, pero luego tenían que aprender el resto de la ley de Moisés? Eso lo responderemos en los próximos talleres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos sacaste del sistema de la ley, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo produjo en nosotros la convicción de pecado. Y eso nos llevó a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Gracias, Padre, porque nos dejas de manera absolutamente clara que somos pecadores y que te necesitamos. Pero eso no es todo. Vos proveés para nuestra necesidad. Vos proveés a Cristo,
quien nos reemplaza frente a tus exigencias. Señor, ayúdanos a valorar tu gracia y no querer nunca entrar a un sistema que no necesitamos. Ayúdanos a encontrar el valor real que hoy tiene la ley para nosotros, disfrutar de conocerte, de conocer tu carácter, reconocer los pecadores que somos, pero comprender de que no es necesario que nosotros vayamos a la ley de Moisés. Es necesario que lo usemos, que la aprovechemos, pero no que nos sometamos a ella. Porque la función de ese sometimiento era mostrar la pecaminosidad del hombre. Ayúdanos a comprender, Señor, que como pacto no está vigente y que nunca nadie lo pudo cumplir, excepto Jesucristo. Ayúdanos a entender. Padre, en la hora que sigue te ruego que nos mantengas despiertos, que nuestro corazón sea permeable a tu palabra, que seamos realmente humildes frente a tu palabra y que tu palabra nos transforme y renueve nuestro entendimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.